Mi nombre es Alan Contreras, soy cirujano de trasplantes y cirujano de hígado y agradezco al comité organizador la oportunidad de estar aquí. Tenemos un tema también ahora a discutir, así como están cambiando las cosas y estamos viendo mejores resultados con diferentes líneas de inmunoterapia o quimioterapia. También hay ciertos cambios que han pasado con respecto al tratamiento quirúrgico en hepatocarcinoma. Y para eso tenemos muchas clasificaciones, usamos frecuentemente la clasificación de Barcelona para ver qué tratamiento le damos a un paciente y ahora vemos que hay pacientes que no encajan en alguno de estos subtipos dentro de la clasificación y bueno, otra clasificación es la que usamos para ver si los pacientes pueden ir a trasplante o no, que es la clasificación de Milán. También es algo heterogénea, no es lo mismo un paciente con un tumor de 5.5 centímetros que alguien que tiene 3 tumores de 3 milímetros cada uno, o 3 centímetros, perdón. Y para esto quisiera invitar al doctor Peter Allen, quien es el director de cirugía oncológica en la Universidad de Duke, para que nos hable del tratamiento quirúrgico en pacientes que están fuera de Milán. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Recientemente pasé del Memorial Sloan de Nueva York a la Universidad de Duke, Carolina del Norte. Tuvimos la fortuna de tener varios fellows en nuestro departamento de cirugía de México y hemos disfrutado las colaboraciones que se han establecido también con cirujanos de aquí y también esperamos tener futuras colaboraciones. Voy a hablar de resección de HCC principalmente en pacientes, como ya se mencionó, más allá del criterio de Milán. Y el doctor Abu Alfa está restringido a estudios prospectivos aleatorios y como ustedes saben, los cirujanos no sufrimos de eso porque no tenemos ninguno. Entonces voy a hablar principalmente del abordaje a estos pacientes. Cuando hablamos acerca de resección quirúrgica en pacientes con HCC, estamos hablando de manejar dos enfermedades distintas. Estamos hablando de manejar la enfermedad del cáncer en sí, la etapa del cáncer, y también necesitamos tener mucho cuidado con respecto a la función hepática, porque la resección quirúrgica en pacientes que tienen patología hepática significativa se asocia con morbilidad significativa e incluso mortalidad. Y prestar atención a ambas cosas, la etapa del cáncer y la etapa de la enfermedad hepática, es muy importante. Como ya se mencionó, hay varias maneras de estadificar o más el cáncer hepático. Aquí tenemos el sistema HCC y aquí le he señalado una forma de ver el tumor en sí, la etapa T, no prestar atención a enfermedad de metástasis a distancia o ganglionar, y la etapa T y cómo influye la sobrevida. Como vemos, pacientes que tienen invasión vascular mayor o enfermedad multifocal les va bastante mal, con sobrevidas medianas que se acercan a pacientes con enfermedad metastásica. Entonces, nosotros discutimos mucho en las conferencias quirúrgicas de quién es susceptible a resección con HCC y hablamos de lo que clásicamente se considera resección en HCC, que son aquellos pacientes con poca evidencia de patología hepática que tienen una remanente de función hepática, un solo tumor, no hay metástasis extrahepáticas y técnicamente son resecables, es decir, el tumor se puede quitar con seguridad en su totalidad, y esta es una indicación clásica para resección. Si vemos tasas de sobrevida después de resección, vemos que en la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad limitada hay mejores sobrevidas que los que tienen enfermedad más avanzada. Estos estudios todos son una mezcla de pacientes, distintos tamaños de tumor, tumores multifocales, tumores con invasión vascular, pero este trabajo de aquí, que salió del Memorial hace muchos años, me parece que es un trabajo interesante porque considera
considera resección dentro de la categoría clasificación Millán, no el resultado en todos los pacientes, sino solo los pacientes que son candidatos para trasplante. Esto esencialmente son criterios de Millán: un solo tumor de menos de 5 centímetros o hasta 3 tumores, todos de menos de 3 centímetros. Y si vemos el desenlace en estos pacientes, la sobrevida a 5 años fue aproximadamente 69%, equivalente más o menos en aquella época a sobrevida 5 años en pacientes que se hacen trasplante. Entonces, tenemos indicaciones clásicas: un solo tumor o 1 o 2 tumores, todos muy pequeños. Estos son los resultados en sobrevida que podemos anticipar. ¿Qué podemos decir de tumores más allá de los criterios de Millán? Y voy a concentrarme en 3 subgrupos: aquellos con un solo tumor de más de 5 centímetros, aquellos con una enfermedad multifocal y aquellos pacientes que tienen invasión vascular mayor, invasión de vena porta o de venas hepáticas. Con respecto a tumores grandes solitarios, los datos alrededor de resección quirúrgica son bastante favorables en pacientes bien seleccionados. Este es un estudio de Tim Pollack, que es un estudio multiinstitucional con más o menos 100 pacientes que se hicieron resección, y la mortalidad perioperatoria fue relativamente alta, pero lo que vimos en este estudio es que hay un grupo de pacientes con tumores solitarios grandes y que les va bastante bien. Los factores predictivos que se asocian con ello no están muy bien descritos, pero lo que aprendimos es que los pacientes con niveles altos de AFP, tumores múltiples, invasión vascular mayor o enfermedad hepática significativa son a los que les va mal, y los que sí les va bien es los que tienen tumores solitarios grandes, no hay invasión vascular mayor, y con frecuencia son pacientes que tienen HCC asociada con HEP-B y que se pueden muchas veces encontrar con enfermedad mucho menos severa. Y de esos datos, más o menos 25% de pacientes se presentan sin características de alto riesgo, y la sobrevida a largo plazo es posible en 25% de pacientes. Y lo que es más importante, en pacientes con solo enfermedad hepática y un solo tumor muy grande y otras terapias dirigidas a hígado son menos efectivas, y los que manejan estos pacientes saben que son difíciles de tratar efectivamente con otras terapias loco-regionales como embolización, ablación en un tumor de 10 centímetros, que es muy difícil de lograr que el tratamiento sea efectivo en ese tumor. HCC multifocal es un poquito difícil de abordar con resección quirúrgica. Hay muchas discusiones cuando vemos estos pacientes en la clínica de si son lesiones satélite alrededor del tumor principal o realmente representan tumores multifocales en alguien que tiene enfermedad hepática significativa, o si representan metástasis intrahepática. Es difícil de discernirlo. Lo que sí se ha demostrado es que cuando se hace resección en enfermedad multifocal hay tasas de recidiva muy altas, mala sobrevida, y aunque hay algunos pacientes bien seleccionados en que les puede ir bien, los criterios de selección parece que se basan en el número de tumores. Y si pensamos en pacientes más allá de Millán, es decir, más de 3 tumores, esos pacientes típicamente les va bastante mal. Y este es un estudio de 100 pacientes que se sometieron a, entre comillas, resección curativa de enfermedad HCC multifocal, y el riesgo de mortalidad, vean que es bastante bajo, pero los pacientes que estaban fuera de la clasificación de Millán, es decir, de más de 3 tumores, les fue bastante mal y tuvieron tasas de sobrevida que se asemejaron a pacientes con enfermedad metastásica. Estos son los factores que sacaron de ese estudio, se asociaron con desenlace, y probablemente los pacientes con más de 3 nódulos rara vez los abordamos como pacientes de resección quirúrgica. Es interesante, sin embargo, que este es un área en que estudios aleatorios prospectivos se han hecho si vemos TACE contra resección en pacientes fuera de Millán.
Y estos resultados fueron interesantes. Hemos tenido problema para incorporar estos resultados en nuestra práctica porque estos pacientes, me parece, fueron muy seleccionados. En este estudio de 180 pacientes se escrutinizaron, me parece, más de 1,000 pacientes para identificar a estos 180. Fueron pacientes con enfermedad multifocal, pero con función hepática bastante preservada y buenos candidatos quirúrgicos. En el estudio sí mostraron, sin embargo, que TACE contra resección estaba a favor de resección. ¿Qué podemos decir de resección cuando hay invasión vascular mayor? Nuevamente, paciente fuera del criterio de Milán. Se considera en sistema HCC etapa 4 y se trata de etapa C en otra clasificación y los pacientes les va bastante mal. No nada más tienen enfermedad avanzada estos pacientes, sino que las operaciones técnicamente son muy difíciles, particularmente con invasión de vena hepática, tienen mortalidad significativa y morbilidad significativa, casi recidiva universal después de resección y sobrevida muy mala. Estos son datos que consideraron nuevamente de Tim Pollack, la resección con resección de vena porta, mortalidad perioperatoria 6%, sobrevida mediana de esos pacientes 11 meses, similar a los pacientes con enfermedad metastásica. Fibrosis moderada a severa asociada con resultados muy malos. Estos pacientes altamente seleccionados, buena función hepática, de cualquier manera tienen malos resultados técnicos y específicos. Entonces, ¿qué es resecable? Me parece que las indicaciones clásicas para resección se aplican, son pacientes con buena función hepática, un solo tumor y probablemente tumor único, aún fuera de criterios de Milán, podrían considerarse para resección siempre y cuando no haya evidencia de resección vascular principal mayor. Deben considerarse para resección siempre que se pueda lograr margen negativo y que tengan un remanente hepático futuro adecuado. Lesiones únicas, función conservada independientemente de tamaño, podían considerarse resección. En estos otros grupos, la enfermedad multifocal, cualquier tumor con resección vascular mayor, me parece que debe de haber cautela en cuanto a hacer o no hacer resección quirúrgica. Rara vez son curativos, hay morbilidad y mortalidad significativa, particularmente si hay enfermedad intrínseca significativa y particularmente en pacientes en que puede haber otros tratamientos locorregionales alternativos como TACE y en ese caso esos otros tratamientos debían considerarse. Voy a dedicar unos cuantos minutos a un par de ayudantes que deben considerarse en manejo de estos pacientes fuera de Milán y cómo podríamos emplear estrategias para mejorar resectabilidad, para mejorar la calidad del tamaño del remanente hepático futuro, mejorar la resectabilidad técnica, disminuir o estratificar hacia abajo los tumores y colocarnos en categoría de resección sería importante. Y si pudiéramos utilizar terapia sistémica neoadyuvante ayudante para mejorar la curabilidad con respecto a la biología de la enfermedad. Resección de vena porta, embolización de vena porta es algo que rutinariamente se usa en pacientes en que estamos tratando de mejorar, aumentar el tamaño del remanente hepático. Es una técnica bien establecida, se ha estudiado en estudios prospectivos y se ha mostrado benéfica particularmente para pacientes con enfermedad hepática intrínseca. Se ha visto que disminuye las complicaciones postoperatorias y
movilidad global y la complicación con respecto al tamaño del hígado que se va a resecar y el futuro de remanente hepático. Este es algo bien establecido y cuando vemos pacientes particularmente con enfermedad intrínseca hepática debe considerarse. Hay abordajes técnicos a la resección, algunas pueden considerarse benéficas con respecto a la resectabilidad técnica. No voy a entrar en detalle, se basan en cómo se aborda el hígado en quirófano y cómo hacemos la resección del hígado con respecto a la cantidad de hígado que se reseca. Hay estudios y estudios aleatorios que dicen que abordan el hígado ligeramente distinto en cuanto a cómo se moviliza y cómo se divide y que muestran mejoría significativa cuando se aborda anteriormente sin movilización hepática. Este estudio no se ha reproducido en nuestra institución cuando hemos explorado este abordaje, pero desde luego es algo que podría considerarse. Otro abordaje para mejorar la resectabilidad y que creo que primero tomamos de los cirujanos de trasplante y con respecto a bajar la etapa del tumor es si podemos embolizar el tumor de una serie de formas, no solo para reducir el tamaño del tumor y alejarlo de estructuras vasculares mayores y también darnos la prueba de tiempo biológica para ver si los pacientes pueden operarse. La embolización preoperatoria se ha considerado y se ha estudiado. Si se tiene un tumor que se piensa que técnicamente es difícil de abordar por el tamaño o la localización, hacer embolización a veces reduce el tamaño de ese tumor y potencialmente nos permite hacer una operación segura en el futuro. Esto se ha estudiado en varios centros y me parece que esta curva de sobrevida es muy interesante porque se divide casi de inmediato después de que los pacientes se colocan en el estudio, lo cual me sugiere que no nada más esta embolización potencialmente baja el tamaño del tumor, sino también nos permite la selección de pacientes. Los pacientes que van a progresar fuera de hígado o progresar en el hígado no se llevarían a quirófano y por lo tanto nos puede permitir hacer la prueba del tiempo e identificar a los pacientes que tienen enfermedad adecuada para resección. Voy a tocar un poquito la terapia sistémica. El doctor Abu Alfa ya habló con detalle al respecto. Desde luego las terapias sistémicas se han mostrado efectivas para mejorar sobrevida. Inicialmente pensamos que estas terapias podrían permitirnos también mejorar la resectabilidad para bajar la etapa de pacientes similar a la embolización. No se ha visto que esto sea cierto en la mayoría de los casos. Las verdaderas tasas de respuesta, es decir, respuestas significativas, son menores de lo que vemos en terapias sistémicas y aunque estas terapias son efectivas con respecto a tratamiento y sobrevida, no encontramos que sean particularmente efectivas para poder llevar al paciente al quirófano. Sencillamente resumiría que la resectabilidad para HCC a veces es algo que depende de quién lo considera y a veces es bastante diferente si es desde el punto de vista de oncólogo médico o quirúrgico. Aunque no se ha definido, los pacientes que tienen lesiones únicas y función hepática conservada, independientemente de su tamaño, deberían de considerarse para resección. Por supuesto, nuestras técnicas han mejorado y mejorado los desenlaces, pero no necesariamente han ampliado las indicaciones para resección. Yo creo que el remanente hepático futuro puede optimizarse con embolización de vena porta y la terapia dirigida al hígado podría considerarse en cuanto a terapia intraarterial para reducir el tamaño de los tumores para llegar a los pacientes a este objetivo. Muchas gracias.